anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor. En esta hora hemos leído tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Habla, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra entre en nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos poner por obra, Señor eterno. Habla mi vida, Señor. Habla tu pueblo, Señor amado. Sabemos que tú tienes el control de cada uno de nosotros, Señor eterno. Tú tienes, Señor, esa fuerza, esa fortaleza sobre tu pueblo en esta hora, Señor. Bendice y cubre con tu poder, Dios eterno. En ti está nuestra fuerza, nuestra esperanza, oh Señor eterno. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor eterno. Vemos cómo la palabra del Señor nos enseña este pasaje de la Biblia tan bonito, que la palabra del Señor nos enseña que habían estos discípulos. Sabemos que Jesús siempre iba de lugar a lugar a predicar, a levantar enfermos, a sanar, a libertar endemoniados, mudos, y él se movía. Y en una de esas le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y vemos que cómo narra la palabra este pasaje, que dice que en medio del camino se levantó una gran tempestad que casi hundía la barca. Pero sabemos que en este camino que nosotros llevamos, vamos en esta barca espiritual. Nosotros somos los discípulos del Señor. Nosotros somos el pueblo escogido del Señor. Y estamos navegando en un camino que no es fácil. En este camino hay mucha adversidad, muchas pruebas, dificultades. Se te van a presentar muchas dificultades en este camino, ya que este camino es el que nos lleva hacia la vida eterna. Y esta barca va navegando hasta llegar hacia la meta, que es la vida eterna. Y por lo tanto el enemigo se te va a levantar de una manera y otra, en la cual te va a hacer creer muchas veces que Dios no está de tu lado. Pero recuerda que en esta barca va Cristo con nosotros, y mientras Cristo vaya con nosotros, no hay poder del enemigo, no hay poder de Satanás que pueda hundir tu barca. Así como estos discípulos, ellos temieron. Yo sé que muchas veces tememos a las circunstancias, a las pruebas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero Dios tiene algo para nosotros cada día, y es su palabra. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Todo cambia menos la palabra de Dios. Todo cambia, los amigos, los familiares, pero hay un Cristo de poder que nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Y por eso Cristo te dice: esfuérzate, que yo voy contigo en esta barca. Habrán tempestades donde el enemigo te querrá destruir. Vendrán olas gigantes, así como se levantaron en contra de esta barca. Y los discípulos tuvieron miedo. En este camino tú vas a ver que el enemigo se nos levanta de una manera poderosa también. Pero debemos recordar que en este proceso, en este camino, hay alguien más poderoso de tu lado. Hay más poderoso sobre tu vida, sobre tu patrimonio, sobre tu hogar. Y ese se llama Cristo Jesús, el mismo Cristo que estaba con ellos en esta barca. Por lo tanto, aunque el enemigo quiera derribarnos, quiera hundir nuestra barca va piloteada por el más grande, por el gran yo soy, por el Cristo de poder, el Cristo que todo lo puede. Y por lo tanto el enemigo no va a poder destruirte. ¿Por qué? Porque tú no has querido un Dios muerto, tú has querido un Dios de poder, un Dios que hasta los vientos dice aquí que le obedecen. Y ellos decían: ¿quién es este? Y el enemigo dice: este tiene el Cristo de la gloria, este tiene el poder, el poderoso. Ellos saben cuando Cristo está de tu lado.
Y aunque se te levante, ellos saben que no van a poder destruirte. Por eso la palabra dice que podemos estar derribados, pero no vamos a estar destruidos, porque hay un Cristo de poder, hay un Cristo que te sostiene, hay un Cristo que te levanta en todo momento. Y ese es el Cristo que yo he creído. A mí se me ha levantado el enemigo como no tienes idea. Pero yo creo un Cristo de poder que de la tumba se ha levantado, que ha dejado burlado al enemigo, ha dejado burlado a los brujos, los hechiceros. Porque aquí no hay poder más grande que el de mi Cristo. Aquí el único poderoso se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la palabra nos enseña que vamos a pasar diferentes procesos, diferentes dificultades. No temas, cuando Cristo está de tu lado, dile al enemigo: ay, diablo mentiroso, ay, demonio mentiroso, yo tengo un Cristo de poder y ese te doblega en esta hora. Ese es el Cristo que estaba en esta barca y se levantó esta gran tempestad. Muchas veces pasamos grandes procesos que sentimos de muerte, sentimos que la muerte está ahí, pero sabemos también que Cristo está ahí, y todo espíritu de muerte el Señor lo ata en ese momento. Pero el Señor quiere que creas, que tengas fe, que confíes en Él. Dios tiene una palabra para nosotros en el momento de la adversidad, en el momento en el que tú estás agonizando, tal vez espiritualmente, que tú sientes que ya no puedes, que tú estás orando y no encuentras respuesta. Pero recuerda que cuando tú no encuentras respuesta, hay un Cristo que está trabajando en tu milagro, hay un Cristo que está trabajando en tu sanidad, y por lo tanto tu victoria va a llegar. Pero hay que creer, hay que tener esa fe, porque dice la palabra que se levantó esa tempestad. En este camino se te va a levantar el demonio, el brujo, el hechicero, el diablo como no tienes idea. ¿Por qué? Porque tú no eres su amigo. Tú eres el enemigo más grande que él tiene. Por lo tanto, él te quiere matar. La misma palabra lo dice, que él ha venido para matar y destruir. Él no ha venido para darte ánimo. Él ha venido para destruirte. Pero recuerda que así como él tiene el poder para poner cualquier cosa, Cristo tiene el poder para quitarlo. Y así estaban estos discípulos atemorizados. Muchas veces estamos atemorizados. ¿Por qué? Porque a veces oramos y oramos. Yo entiendo, a mí me ha pasado, oramos y oramos y parece que el cielo se nos ha cerrado. ¿Pero por qué? Porque el enemigo quiere ponerte la duda. El enemigo quiere debilitar tu fe. Pero sabemos que nosotros, que hemos creído en Dios de poder, hemos creído en Dios que todo lo puede, un Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe y donde quiera está. Por eso el salmista David decía en el Salmo 23:4, si lo podemos leer. Salmo 23:4. Aunque en ese momento él tal vez sentía esa sombra de muerte, y tú la puedes sentir muchas veces. Y dice 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Oiga bien, dice una palabra bien importante: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios tiene el control de tu vida. Aunque tú pases por ese valle de muerte, aunque sientas que el enemigo te ataca por un lado, te ataca por el otro, pero vive Jehová de los ejércitos, que Él está contigo y no vas a perecer, porque tú no eres cualquier cosa. En esta barca va Cristo, y por lo tanto es el que pilotea, y por lo tanto, aunque se levanten las olas, el viento, la tempestad, nosotros vamos hacia el blanco que es Cristo Jesús. Sabemos que Dios tiene el control. Todos somos discípulos del Señor. Por lo tanto, somos enemigos del diablo. Somos enemigos de él, de Satanás. ¿Por qué? Porque Él no quiere verte victorioso. Él no te quiere ver fortalecido.
Él no te quiere ver adorando a Dios. Él te quiere ver ahí agonizando, apático, triste, decaído. Pero no, aquí está el Cristo, el doctor de doctores, el que todo lo puede. Y cuando tú le llamas, Él te responde. Cuando tú le pones esa petición, Él dice, yo te voy a responder. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos ha dado una regla de oro. Hay una regla de oro que todo cristiano la sabe. San Mateo 7, 7, 8. San Mateo 7, 7, 8. El Señor sabe y sabía que su pueblo iba a pasar diferentes dificultades. Que este camino no iba a ser fácil, ni va a ser fácil hasta que nosotros alcancemos la vida eterna. San Mateo capítulo 7, 7, 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que le llama, se le abrirá. Toca la puerta de Jesús, toca la puerta, llámale, que Él está de tu lado, aunque tú no lo veas, pero lo puedes sentir. Aunque tú sientas que te ha dejado solo, es cuando más cerca está de ti. Pero hay que tener fe de que nuestra barca no se va a hundir. Esta barca va a flotar, va a estar flotando. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de nosotros. Pero dice, bien importante el tema que dice ahí, la regla de oro, la oración, la regla de oro. Orando es que se rompen los yugos de Satanás, se pudre todo yugo de Satanás, todo yugo de demonio. Aquí no hay poder más grande que el de mi Cristo. Y aunque la tempestad se te levante, sabemos que Dios está ahí. Dios es fiel a su palabra. Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24. Dios es fiel, Él no ha cambiado. Aquel mismo Jesús que estaba con los discípulos en esa tempestad, en esa barca, es el mismo que está con este pueblo, Emmanuel, en esta hora. Y por lo tanto Él te dice en esta hora, 5:24, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Fiel es el que los ha llamado, fiel es el que nos sostiene, fiel es el que nos levanta, fiel es el que nos responde cuando estamos atribulados. Y muchas veces el enemigo va a llegar y te va a susurrar al oído y te va a decir, tú ya no puedes más, tú estabas acabado. Es más, cuando te pone pensamientos negativos, muchas veces te hace creer de que todo está perdido. ¿Por qué? Porque quiere debilitarte espiritualmente. Pero recuerda que Cristo está de tu lado. Cristo no ha cambiado, Él es el mismo Dios fiel. Sus promesas están en esta palabra. Tal vez Dios no nos habla físicamente, pero nos habla por medio de la palabra. Por lo cual Él te dice, levántate en esta hora, levántate y navega sobre este mar, que el control lo tiene Cristo. Quita todo pensamiento negativo que Él quiera poner en tu vida. Porque llegan pensamientos negativos de que a dónde está, y muchas veces hasta el enemigo usa personas y te dicen, ¿y a dónde está tu Dios que dice que te sana? ¿Dónde está tu Dios que adoras? ¿Por qué? Porque son incrédulos, el enemigo los pone. Pero más grande Dios, y tú dile, mi Cristo tiene poder y Él está con su mano poderosa para levantarme de la muerte donde sea. Dios me levanta. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos creído en un Dios de palo ni de yeso. Nosotros hemos creído en un Dios vivo. Tú lo puedes sentir. Tú puedes sentir que se pasea en la oración cuando tú la haces. Tú sientes esa llenura del Espíritu Santo. Tú sientes el poder de Dios cuando estás orando y sientes que Dios te está tocando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Cristo de poder, que de la tumba se ha levantado. Pero hay que pedir siempre dirección a Dios, porque muchas veces no pedimos dirección a Dios
Y muchas veces nos pasan cosas, dificultades, porque no pedimos la dirección a Dios, simplemente actuamos muchas veces por nuestra propia cuenta, por nuestro pensamiento. Y no, nosotros tenemos que pedir a Dios siempre la confirmación, la dirección, para que en todo el camino que nosotros vayamos navegando en esta barca vaya hacia el camino correcto. Que Dios tenga el control de cada uno de nosotros. Porque tú ves el pasaje de Jonás. Jonás desobedeció, quiso hacer lo que él quiso, pero le pasó factura. Y muchas veces ese es el problema que tenemos nosotros, que nosotros hacemos lo que nosotros creemos conveniente de nuestra manera. Y ya cuando nos vemos en el problema, en la enfermedad, en la dificultad, allí nos acordamos de Dios. Acuérdate de Cristo antes, en todo tiempo, en todo momento. Clama, sigue confiando y verás cómo Dios te da la respuesta. Jonás 2:7, para honra y gloria del Señor. Jonás 2:7. Cuando Jonás estaba pasando esta tribulación, se acordó que había un Cristo de poder, se acordó que había un Dios de poder, y él dijo con sus palabras: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Oiga bien lo que dice: cuando mi alma desfallecía. Muchas veces sentimos que el alma desfallece, pero Dios tiene la medicina para nosotros. Él inyecta esa vitamina espiritual, y el enemigo te dice: yo no lo puedo derribar, yo no lo puedo botar. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene que no lo puedo destruir? Mas sin embargo Él sabe que nosotros tenemos al Rey de Reyes, al gran yo soy, al que no pierde una batalla. Él no ha perdido una batalla ni la va a perder. Si tú estás peleando por tu casa, recuerda que Cristo tiene poder para doblegar todo demonio que se te ha levantado. Si estás pasando una enfermedad, recuerda que tienes un doctor de doctores, un abogado de abogados. Él no ha cambiado en ningún momento. Pero Dios quiere que nosotros pidamos dirección, que clamemos a Dios en todo tiempo, antes de las cosas. Y sobre todo que mantengamos la fe, porque muchas veces la fe decae espiritual. Muchas veces el enemigo quiere ponernos esa duda. Tú ves ese pasaje de Pedro, cuando le dice ven, que él quería ver, pensaban que era un fantasma. Él le dice ven, y empieza a caminar. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces comenzamos a caminar, pero en el camino empezamos a dudar. En el proceso que tú estás pasando, tú dices yo creo, yo confío, pero cuando ves que pasa 1, 2, 3, una semana y no ves respuesta, ahí donde el enemigo viene y te pone esa duda y te va decayendo tu fe. Pero Cristo dice que tengamos fe, que confiemos en Él. Salmo 29:11. Dios dice que Él nos da poder. Salmo 29:4. Salmo 29:4. 29:11, perdón. Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Con Cristo con nosotros tenemos paz. Tenemos autoridad. La palabra de Dios lo dice. Él te ha dado autoridad. No para que te quedes allá postrado llorando, no. Él te dice: yo te he dado autoridad para reprender todo demonio, todo brujo, todo hechicero, todo santero, todo mal espíritu. Hay que reprender hasta por sospecha, porque aquí es una guerra espiritual que tenemos, no contigo, sino contra principados, contra huestes. Dice la palabra de Dios que Él está como un león rugiente. ¿En qué momento Él te ve debilitado? Él te tira a querer matarte, pero Dios siempre está con nosotros. Por eso busquemos Salmo 91:4. Dios es grande con su pueblo. Él está con su pueblo, pero hay que creer en el poder de Dios. Dice 91:4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro.
escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10.000 y 10.000 a tu diestra. El enemigo te va a tirar por aquí, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, y te va a querer debilitar, pero más grande es el que te cubre con su mano poderosa. ¿Por qué? Porque tú estás bajo la sombra del Dios omnipotente, bajo el poderoso Dios de Israel. Tú ves esos discípulos cómo murieron. Ellos no murieron de buena manera. Muchos en el estudio aparece que murieron decapitados, aserrados por mitad. Y tú ves como Juan un día lo metieron en una caldera de aceite, pero quien lo sacó libre, vivo, fue el Dios de poder, el Dios de los ejércitos. Tú ves esos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, calentando el horno. ¿Para qué? Para que se murieran quemados. Pero más no sabían ellos que ahí estaba el Dios de poder con ellos. Así Dios está contigo en esta hora. Aunque tú estés pasando por el fuego, ahí está Cristo de tu lado. Aunque estés en el pozo de los leones como Daniel, ahí está Cristo contigo. Por lo tanto, tu victoria está en tus manos. Pero hay que tener fe. Busquemos Romanos 8:38. Romanos 8:38. Los enseña bien claro. Así como a estos discípulos los mataron queriéndoles hacer creer que Dios no estaba con ellos. Como Pablo y lo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de Dios. Aunque el enemigo se levante con esa tempestad, nuestra barca va a navegar porque Dios es el que la sostiene. Es porque Dios es el que la pilotea. Este es el barco. Podemos ver, este templo es el barco donde estamos todos los discípulos. Y el enemigo lo va a querer destruir. Va a querer poner debilidad en los pastores. ¿Para qué? Para destruir este templo. Pero sabemos que este templo no va caminando solo. Este templo va direccionado con la mano poderosa de Dios. Y así, aunque se levante el enemigo como se quiera levantar, esta obra no va a parar, porque este barco lo navega Cristo. Así que confiemos cada día, confiemos en el Señor y tengamos fe que en medio de la tempestad, así como estos discípulos, así como Jesús le dijo al mar, calla, enmudece, así digámosle nosotros al enemigo, cállate Satanás, que Cristo está de mi lado. Cállate enemigo, que Cristo tiene el poder para cerrar tu boca, para quitar toda enfermedad, todo espíritu de debilidad. Así hay que reprender al enemigo. Cristo nos ha dado autoridad. Hay que orar unos por otros cada día, por el pueblo. Cuando ves a un hermano enfermo, no le tires maldición. Está pasando algo, un proceso, pues, está pagando algo. No, cuando tú ves que tú tienes prueba, alégrate porque vas por el camino correcto. No es porque estés pasando alguna cosa que tú estás haciendo mal, es porque estás pasando por el proceso de Dios. ¿Para qué? Para afirmar tu fe, para crecer espiritualmente. Pero hay que orar unos por otros, porque este barco estamos todos los discípulos. Aquí nadie se queda afuera. Todos somos un pueblo de Dios, todos somos sus discípulos, y en este barco no se hunde. ¿Por qué? Porque todos vamos a orar para que Dios tome el control. Dios va a tomar el control de todo este lugar, y por lo tanto, aunque vengan ahí y se asomen brujos, hechiceros, aunque quieran destruir este ministerio, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque Cristo es el que tiene el control. Recuerda eso. Cristo tiene el control. Cuando estés pasando enfermedades duras, de muerte, dificultades, problemas que te están agobiando, recuerda que en esta tempestad Cristo está ahí. Busquemos Lucas 10:19. Lucas 10:19.
Tú puedes ver que te va a levantar escorpiones, serpientes, pero Cristo te dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Yo te doy potestad de hallar serpientes, escorpiones, no importa qué es lo que se te levante. Lo que importa es que Cristo está contigo. Si Cristo va en la barca, así como Cristo iba en esta barca con sus discípulos, no hay por qué temer, porque todo Dios tiene el control. Él pone la calma. Tú clamas a Él y Él le cierra la boca a los demonios. Tú clamas a Él y el espíritu de enfermedad tiene que salir fuera. Tú clamas a Él y el espíritu de problema tiene que salir huyendo, quiera o no quiera. Tú dile al enemigo: te apartas o te quito en el nombre de Jesús, porque Cristo es más grande que cualquier espíritu que quiera dominarte. Dios tiene el control sobre tu vida. Así que Dios nos enseña que seamos como estos discípulos, que tengamos fe y que en medio de la tempestad sigamos clamando, sigamos confiando que Él no nos ha dejado en ningún momento. Así que Dios te bendiga y sigamos adelante. Vamos a orar. Padre buen Dios, te damos gracias, Señor eterno, por tu palabra, Señor amado. Gracias, Jesús. Enséñanos, Señor, que en medio de la tempestad cada día, Señor, tú estás con nosotros, y por lo tanto, aunque el enemigo se levante, más grande es tu poder, Señor, más grande es tu gloria, Señor, y por lo tanto vamos a ser vencedores, vamos a ser victoriosos, Señor. Renueva la fuerza de cada uno de mis hermanos, Señor. Levántalo, Señor, el que ha venido cargado, atribulado, tú lo has